Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto de estar con ustedes, qué lindo es estar juntos, unidos, unidos, unidos. Este es el tema para hoy, unidos. También habíamos cantado que somos un pueblo de Dios, llamados ¿para qué? ¿Para qué? Exacto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Aquí no hay más luz, ¿no? Un poco más de luz. Pero bueno, ahí estoy. Ya. Hoy me ha dado el Señor el privilegio de estar con ustedes compartiendo. Celebramos también con cada uno de los hermanos que estamos aquí. Muchos han salido de vacaciones por un feriado, pero el Señor tiene un banquete para aquellos que se han quedado aquí. Estamos alabando al Señor el día de hoy. Y para empezar el día de hoy quisiera compartir un poquito de mi experiencia. Bueno, quisiera contarles la grandeza de Dios en nuestras vidas, como oraba nuestro hermano, que la inmensidad de su amor nos escogió a cada uno de nosotros, por su puro amor, por su pura gracia y misericordia. Voy a contar un poquito cómo estaba mi vida antes de conocer de Jesucristo. Dice, bueno, voy a contar, pero tengo aquí un lineamiento, dice. Bueno, les voy a contar. Cuando yo salí a trabajar, yo ya tenía a mis hijos, estaba casada, yo me aseguraba de que mis hijos encontraran la casa ordenada, quedara limpio, pues ellos se iban a la escuela y cuando llegaran de la escuela yo quería que todo encontraran ordenado, la comida que esté lista. Pero ¿por qué era que yo hacía esto? Yo me aseguraba que esto esté ordenado para mis hijos, que no sintieran lo que yo había experimentado cuando era niña. Cuando yo era niña, llegaba de la escuela a mi casa, cuando abría la puerta tenía una horrible sensación de soledad, de vacío. No había comida, estaba sucio, estaba desordenado y eso me traía un vacío terrible. No había comida, pues mi madre estaba dormida a mediodía. ¿Por qué dormía mi madre? Mi madre dormía porque era alcohólica. Entonces yo eso no quería que mis hijos sintieran. Entonces ese recuerdo vívido me acompañó durante mi vida. Sentía ese aire vacío, una profunda soledad, no había comida. Pero un día mi madre y yo salimos de compras y regresamos ya casi por la noche. Esperábamos que mi padre estuviera ya ahí, porque ya llegaba de trabajo. Pero cuando entramos la puerta, abrimos la puerta, era ya de noche, resulta que mi padre no estaba. Había algo en el aire, es un aroma a soledad, a frío. Mi padre no estaba. Nos dimos cuenta con mi madre que la ropa suya no estaba. Tampoco estaban sus documentos. Entonces llegó ese sentimiento nuevamente a mi vida de vacío y soledad, de abandono, un sentimiento más, a la soledad, al vacío, abandono. Mi padre se había ido, no estaba mi padre. Otra vez sola, esta vez sola con mi madre. A consecuencia del alcoholismo de mi madre, ella me dejó que viviera con mi hermana mayor. A través de los años de mi juventud tuve que vivir con diferentes familias, en diferentes hogares y recuerdo, quizás es uno de los sentimientos más horribles de mi vida, la soledad, el vacío, un aire frío. Yo llegaba con mi maleta a esos nuevos hogares y pues miraba la casa, buscaba cómo acomodarme, cómo nuevamente interactuar con esa familia, con mi maleta y así viví. A los 18 años yo creía haber encontrado ya la solución. Dije, pues no, casarme es la solución. Me da chiste ahora. Ahora me da chiste. A los 18 días tengo la solución, tengo que casarme.
entonces tendría un hogar, tendría mis hijos, tendría mi familia. Pero aunque ya en esa época ya conocí de Jesucristo, aún conociendo de Jesucristo no había descubierto que era Jesús quien tendría la solución. De modo que yo seguía en mi búsqueda. 18 años tenía y empecé en esta búsqueda de llenar mi soledad, mi vacío, ese frío helado que me acompañaba desde mi infancia. Así es que a los 23 años, por ahí debe estar mi esposo, a los 23 años por fin me casé. Por fin me casé. Me parecía una jornada agotadora tratando de llenar ese vacío, enrolándome con diferentes romances. Fue agotador y me iban desgastando cada una de esas relaciones, pero sin embargo, por fin parecía que llegué a mi meta. A los 23 años yo me había casado. Fue bueno, estuve muy contenta por un tiempo, pero luego nuevamente me empezó a acompañar esos sentimientos de vacío y de soledad. Entonces, y ahora entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para este problema de soledad y de vacío? Pues ahora les invito a que usted vaya conmigo a buscar la solución. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, vamos a estar mirando desde el verso 20 hasta el 23. Le animo profundamente que me acompañe, pues estas son las palabras del Señor Jesucristo. Esto es lo que hoy tiene el Señor para usted. El Señor ya sabía que usted estaría aquí y Él quiere decir las cosas maravillosas. Aún si usted no ha tenido estos sentimientos de vacío y soledad, esto va a ser el tesoro por el cual usted se encaminó en esta mañana. Dejó su hogar y dejó muchas actividades porque quería estar con su Señor. Usted quería escucharle, usted quería verle. Entonces, por eso el texto bíblico realmente es la razón por la que estamos aquí, pues Él nos hablará. Cuando tenga, me avisa, por favor. ¿Ya tiene? Ya, y también debe estar en la pantalla, yo no la veo. Vamos a leer de corrido yo no he tenido todavía. Ya, ahora sí. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has amado y ellos también a mí, dice, leí mal, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, ahora una palabra que la hemos escuchado durante 1 año y medio es la pandemia. Aunque quizás no lo sabemos muy bien la pandemia, pero la vivimos, la definición de la palabra pandemia. En una manera práctica, la pandemia es algo que ataca a todas las personas, fuesen niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres, de diferente parte del mundo. Es una pandemia. El COVID es lo que estamos pasando. Y quizás el COVID justamente es lo que ha avivado estos sentimientos, quizás que ya parecía que estaban muy enterrados adentro, quizás afloraron. Recordaron, como a mí que me ha acompañado desde la infancia al ver mi hogar con mi madre dormida, no había comida y eso me ha acompañado durante la pandemia. Ha aumentado este problema de vacío y de soledad. Se habla ahora de necesidad de salud mental y con las redes sociales ha aumentado más. Los chicos se conectan más y hablan con personas de allá del otro extremo del mundo, con la China, con Estados Unidos, con Inglaterra. Sin embargo, está al lado de su padre y de su madre y no se comunica.
y parece que estuviera con alguien, pero realmente está solo porque está sumido en las redes sociales. Yo solía decir a mis hijos, quítate los audífonos cuando íbamos en el carro y ellos iban con sus audífonos. Pues no les gustaba la música que supuestamente escucho yo porque estoy anticuada. Pero yo les decía, quítate esos audífonos porque estás en otro mundo. Mírame a los ojos, suelo decir, mírame a los ojos. Porque en los ojos siento su mirada, siento su amor, su enojo, lo que sea, interactúo con ellos. Pues esto de la soledad es una pandemia. Esta pandemia ataca a toda clase de personas, como dijimos. El título de este mensaje de paso es La pandemia de la soledad. Y de eso estamos hablando, les ilustré un poco con mi vida, mis sentimientos. La palabra de Dios nos habla de que el Señor está unido con nosotros, pero estamos nuevamente volviendo a ver qué es una pandemia y quiénes la sienten. Habíamos hablado de mi vida, los jóvenes, los chicos, aunque esta es la era de mayor comunicación, hay todo tipo de la internet, el teléfono, celulares, WhatsApp, mensajes, Twitter y ya no sé más. Hay infinidad de cosas, sin embargo, la sociedad está sola. Los divorciados hablan de esa horrible soledad de vacío. Los ancianos hablan de sentir soledad. Los que se han quedado con el nido vacío. ¿Qué tal una pareja que construyó su casa, hizo lo que más pudo? Recuerdo de mis hermanas que tienen sendas, caserones, pues ellos tienen 7 hijos, una tiene 7 y la otra tiene 8. Cuando voy a la casa de mi hermana es como un cuartel, yo puedo hospedarme donde ella, vamos toda la familia y se hospeda en una habitación así, 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 es un callejón largo, pero mi hermana se quedó sola, pues su esposo murió en la pandemia. Los hijos están casados, el nido vacío. Qué horrible sensación de soledad y vacío. Mi hermana tenía un problema con su hogar, con su marido, estaba en mala situación. Ella quería divorciarse de su esposo. Pero qué tal que murió, falleció su esposo. Y después de un tiempo de 4 meses, 5 meses de haber fallecido su esposo, dice, ahora entiendo lo que tú me decías. El esposo es realmente la persona más importante dentro del matrimonio, pues los hijos se irán y entonces quedarán con el nido vacío. A consecuencia de la pandemia también muchos han tenido que acelerar su proceso de jubilación. Hubo otros porque ya realmente ya llegó su tiempo. Ellos también sienten ese vacío, esa soledad. ¿Qué tal un hombre, una mujer que cada mañana se levantaba, se duchaba, se tomaba su desayuno y pues se atrasaba y corría? Eso le daba razón para su vida. Pero de pronto se levanta un buen día, ya no tiene que ir nada, no hay motivación. ¿Qué tal? Realmente es una pandemia la soledad y el vacío, y que hoy hablan los expertos en salud que hoy necesitan más psicólogos, terapeutas, necesitan que más psiquiatras ya. El otro punto más grave. Entonces, como habíamos dicho, entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Ahora vamos a centrarnos en el texto bíblico. Son solamente 3 versículos que el Señor selle con su Espíritu Santo en su corazón. En el Antiguo Testamento el Señor escribió en tablas de piedra las leyes. Mas hoy en la gracia por nuestro Señor Jesucristo, Él sellará hoy en nuestro espíritu con su Espíritu Santo. Nunca más olvidaremos este texto tan íntimo que el Señor nos va a compartir. Va a abrir su corazón el Señor Jesucristo. Va a mostrar la inmensidad de su amor y el deseo de comunión con nosotros. Que como cristianos no le ocurra que a mí de 18 años, siendo ya cristiana, teniendo una experiencia de soledad, tenga que seguir buscando y enrolándose en algunas situaciones o relaciones no buenas y quizás hasta ilícitas. Las personas dicen que sienten soledad, incluso se empiezan a ser promiscuas sexualmente, pueden llegar a ser adúlteros,
se sumen en el trabajo para alcanzar títulos. Hay muchas consecuencias de este problema de soledad, pero Jesús nos va a dar la solución y vamos al texto. Entonces, que el Señor selle en su corazón esto, dice. Mi hermano Javi, si ustedes le pusieron atención, ya nos habló un poco de esto. Nos dijo que el Señor Jesucristo había hecho la oración más poderosa para sus discípulos en aquella noche de la última cena. Esta oración empieza desde el capítulo 17, pues nosotros hemos tomado solamente los tres versos 20 y 21. Pero el capítulo 17, si está con la Reina Valera, usted va a encontrar el título en su Biblia que dice, Jesús ora por sus discípulos. Si tiene Reina Valera va a encontrar esto. Entonces, ya estamos todos con el texto, ¿no? ¿Ya? Amén, amén. Entonces, vuelvo a leer, dice, el Señor Jesucristo dice que la última noche de su cena, Él dijo a sus discípulos, ahí nos dice en el Evangelio de Lucas, exclamó esto, dice, porque cuánto he anhelado tener esta cena con ustedes. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Este es un texto 22:15 del Evangelio de Lucas. Ese era el profundo deseo del Señor Jesucristo, el deseo de comunión. Él anhelaba, Él nos creó a usted y a mí porque quería tener compañía Él. Allá en el Génesis dijo, hizo la tierra, los mares, las estrellas, y todo era perfecto, era bueno. Al sexto día Dios creó al hombre y vio que era bueno también. Pero luego dijo, después de todo eso, por último hubo un pero. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, dijo. La soledad no viene de parte de Dios. Por eso el Señor Jesucristo también exclama, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor Jesucristo les había hablado durante ya el último año de su ministerio en la tierra que Él tenía que irse, que Él debía volver a su Padre. Él había venido con un propósito. Su propósito era morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna, a derramar su sangre en la cruz por nosotros. Ese fue el propósito por el que estuvo aquí. Pero ya tenía que irse. Y mi hermano Javi dijo que el Señor Jesucristo elevó, ya se adelantó, bendito sea el Señor. Dice que en este punto, cuando estaba comiendo con sus discípulos, ¿sí me escuchan bien, no? Yo le oigo un poco. ¿No me escuchan bien? Ahora sí. Cuando no me escuchen me dicen así. Ya. Entonces, era la noche de la última Pascua, la Pascua de los judíos. Los judíos celebraban esto con un cordero pascual asado y con los panes sin levadura. Estaban celebrando la liberación del pueblo hebreo de Egipto que había salido con mano poderosa de Jehová. Y entonces el Señor Jesucristo estaba celebrando eso. Y mientras comía esa última cena, porque exclamó y dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque quería decirle cosas íntimas a sus discípulos. El Señor Jesús había estado con multitudes, dio de comer a 5,000, multiplicando el pan, dio de comer a 8,000, la gente le rodeaba, le aplastaba y todo lo demás, pero tenía un grupo íntimo, tenía sus discípulos. A ellos quería comunicarlos esta verdad. Este es el secreto de esa noche íntima que solo lo destaca el evangelista Juan. Desde el capítulo 13 del Evangelio Juan empieza el Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos. Estaban ya en la mesa compartiendo el pan con Jesús y sus discípulos, pero resulta que no se habían lavado los pies. Y el Señor Jesús dice que levantándose se quitó su manto, ciñéndose la toalla, cogió un lebrillo, dice una lavacara, algo, le lavó los pies a sus discípulos, mostrándoles la inmensidad de su amor y servicio y humildad. Y decía, esto les hago para que,
como ejemplo para que ustedes también así se amen, así se sirvan los unos a los otros. En adelante va a encontrar los unos a los otros la unidad. Esto es lo que le interesaba al Señor Jesucristo en ese último momento. Luego les habló de darles un nuevo mandamiento, dijo. Un mandamiento nuevo les doy, dice. Que se amen los unos a los otros. Vuelve a decir que se amen los unos a los otros. Entonces habla de unidad, de amor, de servicio, de compartir con los hermanos, dice. Y decía, en esto van a conocer el mundo va a conocer que sois mis discípulos. Esta es la marca del cristianismo, el amor, la unidad. La separación, la soledad, el vacío no es el diseño de Dios. El Señor quiere la unidad. Entonces, les lavó, ya les dije que un mandamiento nuevo les dio, les habló también, dijo. Ahí en el capítulo 14 de Juan dice, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha venido a vuestro corazón, dice, pero yo les digo que les conviene que yo me fuera, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, mas cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él va a estar con ustedes para siempre. Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él les va a recordar todo esto. Y hoy es la obra del Espíritu Santo que tenemos. Usted y yo estamos cantando, alabando, adorando y se encaminó sus pies a este lugar porque es el Espíritu Santo quien le trae, le impulsa a tener comunión íntima con su Padre Celestial, con su Señor Salvador, con Jesucristo. Y entonces, así es, mientras comía, le seguía hablando de esto. Tan íntima es, bueno, yo tengo la experiencia bonita de caminar con el Señor. Se formó un hábito en mi vida, no es que usted lo haga, usted lo hará de diferente manera. Yo me levanto en la mañana, luego de hacer ciertas cosas, dar el café a mi esposo, a mis hijos o lo que fuese, me siento a tomarme un café con la palabra de Dios. Y sé que comparto con el Señor. A muchos les parece una herejía que uno coma y lea la palabra de Dios, y eso está muy bien. Pero para mí ha sido una comunión íntima con el Señor, de tomarme un café, de interactuar con el Señor Jesús. Ahí siento que me habla, ahí le escucho, ahí me enseño. De la misma manera que la última cena, el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos. Sus discípulos, sobre todo el evangelista Juan, dice, él es todo presuntuoso, dice, él, discípulo amado, se autodenomina ahí en el evangelio de Juan. Y dice, esto dijo el discípulo amado. Pues el discípulo amado es el evangelista Juan, uno de los discípulos más jóvenes. Él le gustaba estar recostado en el pecho de su maestro. A él le gustaba escuchar el corazón de su maestro, escuchaba, latía. Él sabía qué olor tiene su maestro, él lo amaba. Y por eso recoge esto desde el capítulo 13, 14, 15, 16 hasta el 17 que estamos leyendo, recoge las cosas más íntimas de aquella noche que usted no ve ni en el evangelio de Mateo, de Marcos ni de Lucas. Usted encontrará estos capítulos 13, 14, 15, 16, 17 solamente en el evangelio de Juan, porque él estaba escuchando el corazón de su maestro. El Señor siempre quiere comunicarnos cosas muy íntimas, quiere revelarse su grandeza, su amor, porque nosotros contamos lo más íntimo solamente a mi amigo. Y Jesús también en el capítulo 15 dijo, vosotros sois mis amigos, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor les dice, pero les llamaré amigos. Y yo les he dado a conocer todo. Y ahí nos va revelando. Entonces, por eso el evangelista Juan recoge este capítulo que vamos a estar revisando una vez más, porque esto es lo que el Señor quiere. Esta es la voluntad del Señor. Dice, y luego de estaba comiendo, les lavó los pies, les habló del amor, del nuevo mandamiento, de darles el Espíritu Santo. Entonces, antes de salir al Getsemaní para orar, esa oración tan profunda que sabemos que decía, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Antes de salir de eso,
ora, dice, y levantando los ojos a los cielos, Jesús oró y hizo esta oración. Y decía, mas no ruego, Señor, decía, mas, Padre, dice, mas no ruego por estos, sino también por los que ¿han de qué? ¿Han de creer qué? A ver, ¿quién quiere leer una solo? Mas no ruego. Una persona que quiera leer. Milton, verso 20. Amén. Luego vamos a ir viendo. Y entonces en esa gran preocupación, en ese anhelo de compartir con sus discípulos en esa noche, levanta sus ojos y ora. Y dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, por sus 12, aunque ya Judas Iscariote ya se fue a hacer su tarea de traicionar a su marido, que es al Señor Jesucristo, entonces se fue y tomando la bolsa se fue. Entonces quedaron los 11 y de ahí el Señor Jesucristo eleva su mirada al cielo y dice, Padre, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Qué alcance de la oración, qué poder, la oración perfecta de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, ¿quién es? Jesucristo. Y Jesucristo ora, dice, Padre, mas no oro solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por la predicación de estos discípulos. Y la canción que habíamos cantado dice, somos un pueblo especial, llamados, dice, ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable y llevaremos al mundo, dice, ¿qué? De tu amor y verdad, trayéndolos esperanza que ya con Cristo no hay soledad, no hay vacío, no hay abandono. Entonces es Jesús que está diciendo, qué maravilla usted y yo, o sea, a mí me conmueve y me alegra, me da certeza de lo que creo y vida, porque no estoy en una religión, sino estoy en una relación con el Señor Jesucristo, con Jehová, Dios de los ejércitos, con el Dios del Antiguo Testamento, con el Dios creador, con Jesucristo quien murió en la cruz y con su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que Él está en mí y esto. Y sigue orando, ¿no? Dice, 21 dice, para que todos sean uno, para que, es decir, solamente los discípulos, no, porque ya había orado por los que habían de creer, es decir, usted sean uno, dice, para que todos sean uno, dice, sean uno, ¿cómo? Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, esto está diciendo el Señor Jesucristo, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es el deseo del Señor. Esa es la marca del cristianismo. Y luego también dice, ¿han oído este eslogan de los políticos o de los que tienen sindicatos, salen a la calle y dicen, ¿qué dicen? El pueblo jamás, y el pueblo de Dios unido, ¿qué tal? Lo contrario dicen, divide divide y vencerás. Nuestro enemigo Satanás, el diablo, él quiere que no haya unidad. Él siempre pone algún pero para que yo le vea en mi hermano. Pues es que mi hermano es impuntual. Pues es que mi hermano es mal genio. Pues que mi hermano a no sé cuánto. Pero el Señor quiere que estemos unidos. Y entonces esa es la oración, la última oración que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos, mostrando la unidad de Él con el Padre. 22 dice, esto es maravilloso.
La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Qué tal? La gloria, dice, les he dado para que sean, vuelve a ser, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué nos dio el Señor? Hay que meditar a veces en cada palabra, porque nos estamos perdiendo la esencia de lo que el Señor dijo. Padre, dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Les dio a los discípulos y nos da a nosotros. ¿Qué es la gloria? La gloria es el esplendor, es algo brillante, algo que no se puede decir con palabras. Vimos ahí, cuando hemos visto las películas de Jesús, vimos, y cuando leemos la palabra de Dios, nos dice que el Señor Jesucristo se transformó cuando estaba orando en una ocasión con Pedro, Jacobo y Juan, y de pronto dice que estaba rodeado de gloria, que resplandeció su rostro, estaba lleno de luz y que sus ropas eran blancas, que no hay ningún cloro o alguna forma aquí, ningún químico en el mundo que pueda brillar tanto y traiga tanto brillo, tanto esplendor. Esa es la gloria. Mi amado hermano, mi querido hermano y yo que estoy aquí, agradezco el privilegio que Dios nos ha dado, la gloria que le dio el Padre a su Hijo, esa misma gloria Jesús oró para que la misma gloria que Él tenía con su Padre, que había recibido de su Padre, que la había tenido antes de la fundación del mundo, esa misma gloria esté con nosotros. ¿Eso le gustó? Pues apláudale al Señor. $23 dice, vuelve otra vez, qué repetitivo. A veces a nosotros nos molesta. Recuerdo que cuando yo estaba con mi madre, entre las muchas, recuerdo que no me agradaba mi madre porque me repetía y me repetía y me repetía y me repetía. Uy, decía, uy, qué aburrida. Pero es la única forma de repetir, pero estas son unas repeticiones maravillosas que hace el Señor Jesús. Y vuelve a repetir, dice 23, yo en ellos, está orando, recuerda que está en esta posición. Padre, dice, está orando, levantando sus ojos al cielo y orando, pidiendo estos beneficios, esta unidad de Jesucristo con sus discípulos y por los que habrían de creer. Y vuelve a decir en ese punto, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Perfectos, ¿qué es perfecto en Dios? Pues perfecto, no hay nada imperfecto. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Pero para qué? ¿Solo para que sepa? No, para que disfrute. Jesucristo dice que amó de tal manera al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa era la motivación del Señor Jesucristo. Que estén unidos, que tengan la misma gloria que Él recibió de su Padre. Esa nos transmite a nosotros, que haya unidad. Jesucristo en ellos, dice, ¿y qué más dice? Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Haga esto, los has amado. Recibe el abrazo del Señor. Que los has amado, dice. A ellos, como también a mí me has amado. Mi amado hermano, si estamos en Jesucristo, somos hijos de Dios, coherederos con Jesucristo, en la misma posición que nuestro Señor Jesucristo. Efesios dice que estamos sentados con Él en los lugares celestiales, con Jesucristo. Por eso esa gloria que había en el Señor Jesucristo, esa oró para que usted y yo tuviéramos. No estaríamos huérfanos, nos daría el Consolador. Pidió que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, ya hemos visto pues largamente el problema de la soledad, del vacío. También hemos visto que la palabra de Dios, una comunión íntima con el Señor Jesucristo, es la respuesta. Es la verdad más grande, por eso estamos aquí, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la
y el sello de ser hijos, pues es su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, ese Dios glorioso, el Dios, el Alfa y Omega, el principio y el fin, Jehová Dios de los ejércitos, su nombre, Él vive dentro de nosotros. Dios nos ha hecho templo de su Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, no nos pertenecemos a nosotros, Él nos compró a precio de sangre. Eso soluciona este problema de vacío, de soledad y de abandono, que es lo que yo les había ilustrado. Y entonces, ¿dónde y cómo vivo esta unidad? ¿Qué pasa? Yo suelo ser atrasada. Los que me conocen me dicen, hoy llegué, pero ya no alcancé ni a la oración. Si yo soy parte, vengo a esta congregación, a un culto lindo de celebración, canto al Señor, escucho la prédica, nuevamente ofrendo, diezmo y me voy. Y luego, ¿qué pasa? Está solo. ¿Por qué está solo el cristiano? Porque cuando él estaba sin Cristo, por lo menos tenía sus amigos que tomaban, que hablaban malas palabras o que sencillamente hacían deportes y que vivían. Pero de pronto está en Cristo, ya no tiene afinidad con ellos. No necesariamente porque hagan mal, sino sencillamente porque usted quisiera hablar un lenguaje nuevo, el lenguaje de amor, de ir mejorando, de ir hacia la santidad, pero de pronto está solo porque ya no hay comunión con los hermanos, con las personas no cristianas, aún con nuestros familiares que no tienen a Cristo, les amamos, comemos con ellos, vivimos, pero nos hace algo de falta. Por eso el Señor también nos ilustra que permanezcamos unidos. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida en nuestros tiempos? La solución que siempre nos ha dado el Señor Jesucristo, unidos. Y el pastor suele desde aquí decir cada domingo, mi hermano querido, si usted está en una red, alce sus manos. Si usted no está en una red, vaya a una red. Así dice, ¿no? Pues mi hermanos, para mí, al caminar con el Señor Jesucristo, ya casada, empezamos a asistir con mi esposo y mis hijos a una reunión, a una iglesia de hogar, una iglesia familiar. A veces toma diferentes nombres, se llama red, se llama células, llámese iglesia de hogar, llámese hogares de paz. Ahí es donde que mantenemos comunión, ahí es un desafío de vivir con los hermanos. Yo he visto que cuando son una familia que tienen 11 hermanos, 8 hermanos, que ahora ya no es nada común, ahí es donde que se aprende a vivir con los hermanos, a convivir en paz. Ahí aprendemos a soportarnos, en las redes pequeñas aprendemos a soportarnos los unos a los otros, esta es palabra de Dios, a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros, como el Señor Jesucristo decía, lavarse los pies, servirse. Y también les enseña, aprendemos a respetar las diferencias. Recordemos que las diferencias que tenemos entre uno y otro, bueno, yo antes pensaba que el que no era como yo, pues algo andaba mal, pero bendito sea el Señor, me río mejor. Bendito sea el Señor que por fin entendí que al Señor le gusta la diversidad. De modo que cada persona tiene su propia personalidad, sus deseos, sus gustos de vestir, de comer y todo. En las reuniones pequeñas es donde cada uno de nosotros crecemos, maduramos, mostramos el amor, esta nueva vivencia con Jesucristo. Ahí aprendemos a tolerarnos. Bueno, esta fue la solución para mí. Ahora ya, gracias al Señor, tengo mucha, ustedes son mi familia. Y de verdad conozco a muchos de los que están, con ellos he comido, con ellos he jugado, me he ido de paseo, he llorado, he orado, cuando es necesario visitarle cuando están enfermos, me han visitado cuando yo estoy enfermo. Esa es la voluntad del Señor Jesucristo. Y así oró el Señor Jesucristo. Eso es, mis amados hermanos, es el mensaje que el Señor ha tenido para ustedes. Esto no viene de parte de mí. Las ilustraciones, tratando de que meternos en el contexto, le he hablado de mi vida, de lo que ocurre, pero esta es la voluntad del Señor. Hay 3 llamados que hoy quisiera hacer. Mi amigo querido, mi amiga querida, si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, sepa que usted está solo. Aun cuando esté rodeado de mucha gente, tenga esposa, hijos, porque solo el Señor puede llenar el interior de esa parte de su alma. Si quizás hay alguien que no haya recibido a Cristo como Señor y Salvador y en esta mañana quisiera entregar su vida, pues
Quizás levante su mano o quizás quiera pasar. Quizás hay alguno aquí que el Señor le esté diciendo, me debes abrir la puerta, que yo he aquí, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de mi corazón, dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese es un llamado. Quizás no lo quiere levantar su mano, quizás no quiere, o ya tiene a Cristo en su corazón, bendito sea el Señor. El segundo llamado es que usted debe pertenecer a una red, no por imposición, sino para que disfrute. Luego que haya probado esto, nunca más querrá perderse esta bella comunión con los hermanos. Y que si hay alguno de aquí de los hermanos que dice, yo quiero extender el reino de los cielos, una de las formas es preparándose para ser un líder, un guía de red, que estará el pastor y los hermanos estarán equipando para empezar un proceso de abrir una nueva red. Ese es un llamado. Y el otro, y también, si es que dice, quizá usted diga, bueno, yo no sé cómo enseñar, pero yo sí dispongo de mi sala, de mi casa, yo quisiera abrir mi casa para que alguien venga y enseñe la palabra de Dios y haya comunión. Mi hermano querido, si en esta mañana usted se ha sentido llamado por el Señor, le invito que pase adelante si quiere recibir de Cristo. Nadie ha dicho eso. Si es que alguien quiere prepararse para una nueva red, prepararse para ser guía de red, le invito por favor que se pare o pase acá adelante. ¿Hay alguien? Bueno, el Señor hace este llamado. El Señor me hizo este llamado hace algunos años y por eso disfruto y comunico esto. ¿No hay nadie que quisiera ser un guía de red aquí? Nadie. ¿Hay alguien que quisiera ser anfitrión? Nadie dice. Bueno, el Señor va a tener que seguir orando para que se lo haga. Esto es, mis hermanos queridos, y vamos a estar orando para que el Señor guarde este mensaje en su corazón. No olvide nunca que el Señor quiere mantener unidad. Esta unidad perfecta que ya no podemos separarnos del Señor Jesucristo.